Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy estamos en las excavaciones arqueológicas de Laquis, una de las ciudades más importantes de la Biblia, y vamos a conocer los templos paganos de esta ciudad, un altar de adoración al sol, el templo pagano de Baal y hasta un templo que está citado en la Biblia. Y para hacer esta aventura arqueológica con nosotros, tenemos aquí al arqueólogo Rodrigo Silva. Shalom. Shalom, Aline, shalom. A todos los seguidores de Israel con Aline, es un gusto recibirte en este sitio arqueológico del país donde vives y trabajamos. Entonces, Rodrigo Silva está coordinando junto con Garfinkel las excavaciones de este lugar increíble y nos va a mostrar de primera mano lo que están encontrando aquí ahora. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Estamos viendo aquí una gran estructura, pero cuéntanos, ¿qué es todo esto? Aline, este es un templo persa solar que data del siglo VI a.C., así que este templo tiene aproximadamente 2500 años. La historia de Brasil desde su descubrimiento hasta hoy 5 veces. Y también recordando que los persas hoy en día son un tema muy comentado porque la antigua Persia es donde hoy en día está Irán. Vemos que hoy en día hay relación entre los dos países y también en el pasado la había, pero lo que Los persas, hicieron aquí. mira, los persas, ellos también dominaron la tierra de Israel durante un tiempo después del dominio de Babilonia. Cuando Babilonia cayó, quien tomó el control fue la llamada Medo-Persia, Ciro y Darío, tío y sobrino, y ellos conquistaron Babilonia en 538 a.C. Algo curioso, ya que mencionaste Irán, es que en la historia hubo momentos increíbles. Los persas actuales, los iraníes, fueron amigos de Israel. Por ejemplo, quienes liberaron a los judíos del cautiverio de Babilonia fueron los persas, incluso Artajerjes, un rey persa en tiempos de Nehemías. Puedes leerlo en Esdras y Nehemías en tu Biblia. Fue en la época de Artajerjes que salió un decreto de los persas diciendo que los hebreos o los judíos debían regresar a su tierra y ayudando a reconstruir la ciudad de Jerusalén y el templo que Nabucodonosor había destruido. También es un sello cilíndrico, de hecho es un documento cilíndrico de arcilla de Ciro, diciendo que él restauró la paz y la libertad religiosa y política de aquellos que los babilonios habían aprisionado, incluyendo a los judíos. Entonces, ves que la historia está hecha de altibajos. Ese vecino que hoy es mi enemigo, ayer fue mi amigo. Solo para que tengan esa idea, aquí fue cuando los persas estuvieron en Laquis. Laquis es la misma ciudad, ¿de acuerdo? Laquis es el nombre hebreo Laquis en portugués. Construyeron un templo solar aquí. Creo que Mouto incluso puede mostrar que el sol sale justo ahí. Miren, ustedes lo van a ver desde casa. ¿Y por qué lo estamos mostrando? Miren qué hermoso amanecer. Empezamos a trabajar desde las 5 de la mañana, pero esperamos al amanecer para mostrarles esta vista increíble. El templo solar Aline, su entrada estaba orientada hacia el sol. Cuando salía el sol, brillaba en el templo y hacían sacrificios al dios Sol. Los persas eran destacados adoradores del sol. Diversas corrientes religiosas, como el mitraísmo, provenientes de la cultura persa, lo veneraban. Y justamente la Biblia, una de las cosas que dice la Biblia es que no se debe adorar al sol, las estrellas, la luna. Vemos que la Biblia pone mucho énfasis en eso y vemos que sí, era una práctica común entre varios pueblos de la antigüedad. Y aquí está el ejemplo. Incluso un ejemplo antes de entrar a ver el templo es que la orientación bíblica, tanto en relación al santuario, tabernáculo y sinagogas, es que deberían ser construidos en una posición en la que las personas orarían de espaldas al sol. ¿Por qué Dios en aquella época orientó eso? ¿Por qué era tan común la adoración al sol que las sinagogas, el santuario de Jerusalén o el tabernáculo se construían en la misma posición que los templos paganos durante la época del Segundo Templo? Podría arriesgarse a que, en tiempos de ruptura de la alianza y apostasía, el pueblo confundiera al Dios de Israel con el Dios Sol por sincretismo.
Claro, imagina a las personas en esa época orando a Dios en dirección al sol, orando a Dios en dirección al sol. Y las cosas, la línea divisoria empezaba a volverse un poco borrosa y las cosas Podrían empezar. a mezclarse. Y sabemos que el pueblo de Israel históricamente adoró al becerro de oro. Hubo varios pasajes bíblicos en los que vemos que el pueblo a veces termina adorando otras cosas. Y por eso creo que realmente tiene mucho sentido esta cuestión de orar en el judaísmo bíblico, de espaldas al sol. Quisiera que Maestro de Obras te mostrara algo aquí para nosotros antes de que entremos, para que sea didáctico y la gente en casa tenga una idea. Esta era la estructura del templo cuando estaba terminado y se parece. ALINE, no sé si ya hiciste un video allá para la gente con el templo de Tel Arad. Ya lo hicimos. Es similar. Aquí regresa, mira, la persona entraba por aquí. Y mira qué curioso. Había un patio donde ella llevaba el sacrificio, un lugar santo, donde incluso había un altar en el lugar santo, un altar de incienso y un lugar santísimo. Con una piedra aquí, una máseba que representaba una divinidad y al mismo tiempo nos recuerda los 10 mandamientos. Si miras en la Biblia, el santuario también tenía el patio, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ¿ves que las religiones del pasado se comunicaban entre sí? Así que el sincretismo podía ocurrir fácilmente. Y con el sincretismo también existía el peligro inminente de que el pueblo de Israel perdiera su identidad. Porque lo falso se parece mucho a lo verdadero. Ese es el punto. Lo falso es la prueba de que lo verdadero existe, porque lo falso se parece a lo verdadero. Entonces tenemos que prestar atención a eso. Y también podemos entrar al templo, Podemos ahora, Sem, adorar al sol, pero entrando al templo, vamos. allá ven con nosotros. Bajando con mucho cuidado porque algunas piedras pueden... Estar sueltas allá. Ok, allá. Aquí, Aline, era el espacio del atrio o patio, la gente de la casa. Si conoces la doctrina del santuario en el Antiguo Testamento, la división era igual. Entonces, aquí el sacerdote traía el animal, lo sacrificaba al dios Sol, generalmente mirando hacia allá para Para. Sol. Y repito lo que dijimos antes, el sincretismo era muy fácil de ocurrir porque un culto recordaba al otro. El culto hebreo incluía sacrificio de animales, sacerdote y patio. Con las escaleras, Con sí. las escaleras, y en el templo habrá escaleras. Incluso había un coro de levitas que cantaban en las escaleras. Entonces subimos aquí. Justamente también vemos esto en muchas religiones antiguas, que el lugar alto físicamente tenía una conexión con Dios. Vemos que la propia Biblia muchas veces llama a los lugares altos donde adoraban. Y Vemos aquí que justamente eligieron un lugar alto en la colina de Laquis. Y además, aquí añadieron escalones entre cada área. Entonces, esta área es más alta que aquella y por eso más sagrada. Y aquí todavía más escalones. El punto más alto físicamente es también el más sagrado. exactamente, y aquí entonces era un lugar santo. Es lógico que esta nomenclatura que estoy usando de patio santo y santísimo es para que la gente en casa entienda la semejanza con la Biblia, pero no sé cómo es. Los persas llamaban a esto así, pero era un lugar santo y aquí aún más santo. Entonces, aquí era el lugar que tenía originalmente aquí un altar de incienso. Incluso es curioso si permitimos comparar con Tel Arad. ¿Tú por qué? En Tel Arad hallaron 2 altares, uno grande y otro pequeño. Algunos arqueólogos interpretaron que el altar más grande sería para el Dios de Israel y el más pequeño para la esposa del Dios de Israel, Asherah. Por cierto, no sé si lo trajeron para mostrarlo después. Encontramos aquí el año pasado 2 estatuillas de diosas cananeas de Asherah. Y Ayer encontramos la cabeza de otra diosa, no aquí, sino en el otro sitio, aquí. Área de Santa. Sí. Gente, traje un mouse para ti, si no, luego te muestro una foto. Lo más interesante, Aline, es que lo encontraron. Si grabaste Tel Ará, déjame recordarte qué es, gente. Tel Ará era una fortaleza judía en el desierto, una fortaleza de soldados. Y ahí, en esa fortaleza de soldados, lejos de Jerusalén, tal vez un oficial, alguien decidió construir un santuario para que los soldados adoraran, que mezclaba judaísmo con paganismo. ¿No es eso? Exactamente. Y ¿Mencionaste la sustancia del altar? sí, llegué a decir que sí. Es una de las grandes controversias aquí en la arqueología en los últimos años
Y en los comentarios también del video es un campo de batalla, podemos decir, porque en el altar que se encontró en Tel Arad se hizo un análisis de los residuos que se quemaban sobre el altar de incienso. Y parte del incienso estaba hecho de cannabinoides, que Es cannabis, una sustancia, un narcótico, exactamente que actualmente en varios lugares del mundo se usa tanto ilegal como legalmente. Pero justamente la pregunta es ¿por qué se usaba eso? Si eso era alucinógeno, ¿cuánta cantidad se usaba? ¿Sería suficiente? Es una gran duda, pero tengo una pregunta para ti. solo dice que no sabemos si esa sustancia también estaba aquí y el altar fue llevado. Exacto, esa era mi pregunta. ¿A qué te refieres? En Tel Ará se encontraron los dos altares de incienso y las matzebot, dos piedras que tal vez representaban a dos deidades. Y mi pregunta es, el altar de incienso y la piedra de la que me hablaste, ¿dónde están? No están aquí, no tengo esa información. Probablemente estén en el depósito de Beit Shemesh, que es un depósito enorme que hay aquí en Israel, pero realmente muy grande. Creo que es del tamaño del Museo de Arte de São Paulo en São Paulo. No sé si lo has visitado, es un lugar interesante. Tengo un plan para hacer un proyecto especial ahí algún día todavía. Me sorprendí mucho cuando fui allá. Ava Katz, directora del Departamento de Actividades de Israel, me llevó una vez. Hasta les voy a contar a los de la casa una tristeza. Porque en esa época, Israel me había permitido hacer toda una colección arqueológica con piezas prestadas de aquí para Brasil. Podían prestarse por 10 años, renovarse otros 10 y yo me quedaría en Brasil. Las leyes brasileñas no permitían que las piezas permanecieran más de 6 meses, así que solo llevé las permanentes. Pero cuando entré ahí, ella dijo que yo iba a poder escoger lo que quisiera aquí, porque así son miles y miles de cerámicas. La gente puede preguntar por qué no está en el museo. Creo que hasta dejaré que tú respondas. Si hay tantas cerámicas en Beit Shemesh, ¿por qué no están en el museo? Justamente porque tenemos miles y miles de cerámicas. Es difícil explicar a las personas la cantidad de arqueología que hay en Israel. Cada año hay excavaciones y cada año se encuentran miles y miles de objetos. Muchos más de los que Israel a veces puede administrar. Y por eso, primero, esa es una de las razones por las que ya no se excava más en Israel. Porque podemos caminar aquí en Laki y decir, miren, aquí la cantidad de terreno sin excavar. ¿Por qué no lo hacemos? Hay varias razones. Una es financiera. Excavar cuesta mucho dinero. Se necesitan voluntarios, muchos voluntarios para excavar. Y también todo lo que se encuentra. Hay un compromiso de preservar. Porque en el momento en que esto estaba bajo tierra, la propia tierra lo estaba preservando por más de 2000 años. ¿No? En el momento en que lo abrimos y lo exponemos, necesitamos hacer un trabajo activo de conservación. Las excavaciones no son generales, sino como esta. Hay varios sitios en proceso, pero están bajo control del Departamento de Antigüedades, por ejemplo. Mucha gente piensa, y fue bueno que lo mencionaras porque aclara un mito, la gente piensa en las películas de Indiana Jones, que pongo un pico y una pala en una mochila, tomo un avión, vengo a Tel Aviv y empiezo a... Encontré un jarrón aquí y se lo llevan a casa, pero no es así. Es una situación controlada. Por ejemplo, estamos en contacto con el Departamento de Antigüedades para hacer la datación de la cerámica encontrada aquí. Es una colaboración que tenemos con la Universidad Hebrea porque tengo que producir académicamente. Pero tenemos toda una demanda legal para llevar esto a Brasil. Para que se den una idea, hacemos 2 trabajos. Uno de ellos es el trabajo de divulgación científica que hago en mi canal, tú lo haces en el tuyo, donde presentamos estas cosas en un lenguaje sencillo para que quienes no son del área puedan entender. Divulgación científica. Y existe un segundo trabajo paralelo, que es el de Rodrigo, arqueólogo, que tengo que escribir un artículo científico, publicarlo en una revista académica revisada por pares. Es un trabajo serio, aunque muchos creen que es solo para aventureros. Todo esto aquí está muy controlado en términos gubernamentales y académicos. Porque tiene que hacerse, porque se encuentra tanta cosa también que necesitamos saber exactamente qué fue encontrado, dónde fue encontrado para ir encajando las piezas. Porque en realidad sé qué es la arqueología. La arqueología es la historia de Israel, la historia de todo el mundo también. Y es un rompecabezas de millones de piezas que no siempre sabemos muy bien qué dibujo tiene que formarse. Millones de piezas faltantes. Entonces, a veces lo que se encuentra aquí son excavaciones de hace 30 años, luego se continúan las excavaciones mañana
y se encuentra más veces, se encuentran partes de la misma estatuilla. O sea, encuentran ahora la cabeza de una diosa. ¿Quién sabe si dentro de unas semanas, meses o años se encuentre el cuerpo? Quizá el cuerpo tenga una inscripción y así se arma el rompecabezas. Por eso, todo debe estar bien catalogado. Y estamos hablando de cantidades gigantescas también, y es algo que tal vez puedan mostrarnos más tarde. Es que hay tanta cerámica que se encuentra, literalmente cubetas y cubetas, cajas de cerámica. No puedes llevar todo eso a los depósitos, si no llenarías el silo. Solo de cerámica aquí en Israel, y por eso buena parte de la cerámica. La mayor parte de la cerámica se encuentra en las excavaciones. Es reenterrada, Reenterrada, me refiero a que está ahí. Todas las piezas de cerámica son analizadas para ver si tienen inscripciones, si tienen marcas, si tienen algo que las diferencie. Se hace la datación, se descubre exactamente de cuándo son las cerámicas, el periodo al que pertenecen, y después la mayor parte de las cerámicas se vuelve a enterrar. Exactamente. Y Ahí me imagina a alguien de fuera viniendo aquí y viéndote enterrarlas de nuevo. cerámica milenaria, yo guardo el secreto para ellos, puede ser. Cuando llegamos, que yo estaba con Aline aquí subiendo, ya había algunos de mis alumnos subiendo con cubetas. Por cierto, eso es bueno mencionarlo, Aline. Estamos rompiendo un paradigma, y tú como brasileño e israelí vas a entender bien esto, incluso en un sentido emocional. Brasil es famoso por el fútbol, el carnaval, la samba y las playas, pero poco por su ámbito académico. Y estamos rompiendo un paradigma porque por primera vez en Israel estamos trayendo a un equipo de brasileños. No es la primera vez, llevamos 3 años excavando aquí. Pero en estos 3 años es la primera vez que viene un equipo de brasileños. La Universidad de São Paulo ya ha enviado a algunos para excavar en Tel Dor y en otros sitios también. La Universidad de São Paulo, que es una gran universidad. Pero después de la Universidad de São Paulo, el NASP, que está trayendo a 30 personas, un equipo de brasileños, para excavar. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante. Ahora mostramos la contribución y Brasil es tomado en serio por el personal de antigüedades de Israel. Eso está bien, ¿de acuerdo? Para contarles. Solo Déjame decir, lo que sabemos es el amor que tienen los brasileños. Muchos brasileños tienen tanto amor por Israel, por su tierra, por su historia, por la historia bíblica, y eso ahora también se está reflejando en acciones concretas. Los brasileños están aquí excavando y redescubriendo la historia bíblica con sus propias manos, lado a lado con israelíes. coreanos, También los coreanos también son un pueblo que ama tanto la Biblia. Estamos aquí participando realmente en la historia, siendo escrita y redescubierta al mismo tiempo. Y desde hace 3 años los brasileños están siendo del 80 al 90% de los excavadores. aquí en la Kiss. Antes de entrar, quiero mencionar una paradoja. Al mismo tiempo que Aline dijo, es correcto decir que son tantas piezas que no hay espacio para guardarlas. Esos miles y miles de piezas representan solo un fragmento de lo que los antiguos produjeron. Es decir, el arqueólogo trabaja con fragmentos de la historia. La idea que diste del rompecabezas es como un rompecabezas de 10,000 piezas, de las cuales 9,000 desaparecieron. Nosotros encontramos miles, que son solo el 10%. Ahora, aquí en la parte interna, que estamos llamando el Santísimo o Santo de los Santos, quedaría la Matseba. Creo que hasta es bueno explicar. Muchos quizá no saben qué son esas piedras de duración ni su significado en hebreo. Entonces en hebreo lo llamamos matseba, que es una piedra erguida. A veces en la Biblia aparece como piedra erguida, como pilar. Es una tradición que viene desde la época de los patriarcas y es usada tanto por el pueblo de Israel como por otros pueblos que erigían piedras. Y ellas representaban a Dios o su conexión. Una de las historias más famosas de la Matseba es el sueño de Jacobo. Cuando él se acuesta, duerme sobre una piedra. Él tiene su visión en Betel. Después de que tiene esa visión, él toma y levanta la misma piedra sobre la que durmió, la coloca de pie, clavada en el suelo, y la unge, mostrando claramente cómo esa piedra representaba el sueño, la conexión de él con Dios. Y justamente eso es una matseba. Entonces vemos que eso existía ya y encontramos esas piedras erguidas en muchos lugares. La cuestión es que en lugares paganos, por ejemplo, en Gezer se encuentran muchas piedras. Encuentran 12, 12 que representan varios dioses o probablemente las 12 tribus. Israel. también puede ser exactamente eso. Y en Gezer encontraron junto con esas piedras de adoración pequeños fosos con huesos de bebés.
Entonces es la primera evidencia de que tal vez hacían sacrificios humanos ahí. Exactamente. Entonces vemos ahí un lugar que se usaba para rituales, tal vez rituales terribles de sacrificio de niños, pero rituales que esos pueblos cananeos consideraban sagrados, junto a las piedras erguidas que representaban a sus dioses. Y aquí también, si vamos, ella Se quedaba aquí, mira. Ahora, solo que es curioso. Aquí solo encontraron una, no dos, como en el caso de Tel Arad. Parece el contorno, incluso con los 10 mandamientos. Algunos hasta hicieron una unión así. No podría recordar los 10 mandamientos, algo así, pero sería la representación del dios o de la diosa. Ahora, lo más curioso es nuevamente la facilidad del sincretismo. En el santuario hebreo había una piedra o dos tablas con los 10 mandamientos dentro del garsantismo. Hablaste de Jacob y de cómo levantó una piedra. Recuerden que cuando grabamos en Jerusalén fue en el Templo Cero. exactamente. Quien no lo ha visto, véalo de nuevo, ya sea en mi canal o en el canal de Aline. Hay un altar con una piedra de esas colocada encima del altar. Entonces aquí tenemos esta situación. Y ese era el templo solar persa que estaba en la ciudad de Laquis. Pero hay muchas otras cosas que podemos ver aquí. Vamos a seguir descubriendo la ciudad. Vamos, ¿les está gustando? Entonces vengan con nosotros. Casi olvido algo importante. Al bajar las escaleras recordé a la gente de casa. No sé si te diste cuenta, Aline, pero aquí hay un escalón de la escalera que es más angosto que los otros. ¿Eso te recuerdas algo? Eso me recuerda claramente a las escaleras que dan acceso al templo de Jerusalén. Las escaleras originales, construidas por el rey Herodes el Grande, fueron encontradas y son exactamente de este modelo. Son 2 escalones pequeños, uno grande, 2 pequeños y uno grande. Y lo que creemos que es la razón de estas escaleras diferentes es para que nadie pudiera subir corriendo las escaleras, para que las personas subieran con calma, despacio, respetando el lugar sagrado, porque Ellas se acercaban. Si tienes un escalón diferente, subirás mirando hacia abajo para no caer. Entonces la persona sube con respeto y humildad. Incluso aquí en la arquitectura es interesante observar. esto aquí es siglos antes de Herodes. Entonces, Herodes, definitivamente no creo esto. técnica y Sí, él se apropió de cosas que ya existían. redondeando, no dando el número exacto. Aquí estoy casi 4 siglos antes de Herodes. Rodrigo, dijiste que nos traerías a un templo de Baal, pero conozco este lugar y todo lo que vemos aquí atrás. Ese muro es parte de un palacio colosal de los reyes de Judá. Quiero decir, Roboam reinó aquí en este lugar y después de él, muchos y muchos reyes de Judá pasaron por aquí, por este lugar. Y mi pregunta es, ¿qué hace un palacio de los reyes de Judá que tiene que adorar a un solo Dios teniendo aquí una conexión con Baal, un dios pagano? ¿Cuál es la conexión entre los dos lugares? Aline, tienes razón y tu pregunta es válida. De hecho, vamos a ver un momento muy triste en el que hubo una apostasía, una ruptura de la alianza del pueblo judío que vivía aquí, porque adoraron a un dios pagano mientras estaban aquí. De hecho, si lees la Biblia con cuidado, verás que muchas de las guerras que hubo, muchos de los ataques que Dios permitió que ocurrieran, sucedieron debido a la ruptura de la alianza. Cuando el pueblo dejó al Dios verdadero para adorar a un Dios pagano, o peor aún, hizo una mezcla entre el culto al Dios verdadero y el culto pagano, porque hay 2 tipos de apostasía. Cuando dejas al Dios verdadero por uno falso, ¿o crees que puedes adorar a ambos? Señores, es que es aún más complicado cuando empiezas a insertar el paganismo dentro de la fe. Sabemos que eso también pasó en el propio templo de Jerusalén, que hubo idolatría dentro del templo de Israel. Entonces vemos que es el peor entre los 2 tipos. Con certeza, incluso podemos reflexionar sobre ese sujeto que abandona a su familia para estar con alguien, o aquel que quiere mantener 2 familias al mismo tiempo. Todavía sigue mintiendo nuestra espiritualidad también. Debes preguntarte, ¿quieres adorar a 2 señores? Pero sobre tu pregunta, solo quise provocar esa reflexión. Aquí realmente fue el lugar de varios reyes de Judá, y no solo Roboam,
los reyes desde Roboam hasta aquí pasaron por este lugar hasta Sedequías. Todos ellos estuvieron aquí. Y voy a pedirle a otro que lo muestre. Debes haber mostrado esto en tu programa anterior. Allí tenemos varias sillas que fueron colocadas, es decir, claro, es solo una. Un diseño artístico moderno donde colocamos las sillas representando a los reyes de Judá que pasaron por aquí. Y ustedes notaron que las sillas tienen el respaldo más alto o más bajo significa el tiempo de reinado de cada uno de ellos. Trágicamente, Manasés fue uno de los reyes más terribles de Judá y reinó por mucho tiempo. Justamente estaba involucrado en mucho paganismo. Sabemos que Manasés llegó a sacrificar a algunos de sus propios hijos a dioses paganos, principalmente a Moloch. Entonces vemos que cuando hablamos del problema de la idolatría, no son las personas simples que no tenían conocimiento las que pueden alejarse. Quiero decir, vemos a los propios reyes que tenían acceso a todo y a todos y a todo el conocimiento antiguo, incluso ellos a veces se desviaban. Pero ahora, si estamos aquí en el palacio de los reyes de Judá, ¿cómo puede ser que aquí adentro haya un templo? ¿A Baal? No, en este caso específico, porque ya vimos el templo solar, la gente ya nos acompañó, que fue de la época persa. No es necesariamente un sincretismo, aunque se parece mucho a esa duda. Ahora veremos el segundo templo de Baal, ubicado bajo la academia, que no es un sincretismo. ¿Por qué? Toda esta pared que está aquí sería una plataforma y encima de ella estaría construida la fortaleza o el palacio del rey cuando él venía aquí. Solo que este palacio fue construido después de que un antiguo templo de Baal fuera destruido. O sea que los hebreos conquistaron la ciudad de Laquis en la época de Josué. Aquí funcionaba un templo pagano, entonces aquí había cananeos que vivían en este lugar y ese templo pagano existía. Fue destruido y en su lugar construyeron lo que sería el palacio gubernamental posterior. Vamos a ver lo poco que quedó, que es interesante para conocer el lugar y la vista de este templo de Baal. ¿Por qué concluimos que sería un templo de Baal? Entonces, ¿vamos a subir? Vamos a subir, ya lo vieron. Porque otra vez la adoración muchas veces se hacía en lugares altos y aquí, una vez más, para llegar al lugar alto de la adoración. Abba, una vez más estamos subiendo. Exactamente, vámonos. Vámonos. Recordaste bien la línea, que es la parte más alta de la ciudad. Entonces, ¿realmente tienes una plataforma aquí arriba? Como mencioné, tenía un templo pagano de la época cananea y después los hebreos construyeron aquí un palacio. En realidad, los judíos surgieron en la época de la monarquía posterior, no de la monarquía unificada. Esto es importante decirlo. Todavía no encontramos aquí ninguna evidencia de David o Salomón. Lo que estamos encontrando aquí es de la época de Roboam en adelante. Para que la gente en casa entienda, había un reino unificado bajo el mando, primero de Saúl, Que fue el primer rey de Israel, pero después perdió la unción de Dios. Y el rey, de hecho, considerado en la historia, termina siendo David. Cronológicamente hablando, Saúl viene primero, pero espiritualmente, proféticamente, en varios elementos teológicos, David es considerado el primer y gran rey de Israel. Y el último es Salomón, que justamente porque Él, hijo de David y fue el último por su idolatría. La Biblia lo explica claramente. Él se casa con muchas mujeres extranjeras y permite que ellas traigan el culto a otros dioses. Dentro de la tierra de Israel, dentro de Jerusalén, y más que eso, él también se vuelve hacia los dioses de ellas. O sea, Salomón, que es el mismo rey que construye el templo de Jerusalén, el templo para Dios, él comete idolatría en sus últimos días de vida, en sus últimos años de vida, y por eso él es castigado y el castigo será que su reino será dividido. Eso quiere decir que los descendientes de David y Salomón van a reinar solamente sobre la región de Judá, sobre dos tribus, sobre la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y de las 10 tribus de Israel, Israel del norte, entonces van a ser reinadas, gobernadas por otros reyes. Entonces empieza con Jeroboam y sigue ahí. Después son más de 14 reyes. y entonces tienes el reino del norte que recibió el nombre de Israel y el reino del sur que recibió el nombre de Judá. La capital del sur, Jerusalén. La capital del norte cambió de vez en cuando.
pero la mayor parte del tiempo la capital del norte fue Samaria. ¿Por qué es importante? Al hablar de la historia de Israel, conviene explicar tanto la historia general como la del reino del norte. Cuando en el año 722 los asirios vinieron a atacar toda esa región, acabaron con las tribus del norte. Incluso los asirios también atacaron aquí la ciudad de Laquis. En la época de Sennacherib, destruyeron la ciudad de Laquis. Las tribus del norte fueron devastadas en 722 por varios reyes asirios. Y ahí fue lo que llaman el fin de las tribus del norte. Es otro tema en el que no voy a entrar ahora. ¿Qué pasará con esas tribus? Pero lo que quedó a grandes rasgos fue el sur. Y como el sur estaba dominado mayoritariamente por la tribu de Judá, cuando Nabucodonosor viene, también pasa por aquí y ataca a los judíos en la época del profeta Jeremías, en la época del profeta Ezequiel, en la época del profeta Daniel. Cuando él viene a atacar, lo que prácticamente quedó fue el sur, Judá. Por eso, a partir de entonces, todos los hebreos ahora son llamados judíos. Por eso es que hoy Silvio Santos es llamado judío. Aline es judía, Albert Einstein, judío. Hoy en día ya no hacemos esa división como antes, de esa promiscuidad que yo no diría, Aline, tú eres judía. No, yo soy de la tribu de Manasés, de Benjamín, de la tribu de... Justamente. Yo Sé que mi familia no es de Judá, sé que toda mi familia materna es de la tribu de Leví. Y la tribu de Leví justamente no estaba solo en uno de los reinos, la tribu de Leví estaba dispersa. Parte de Leví vivía dentro del reino de Israel, parte de Leví vivía dentro del reino de Judá. No sé hasta tantos detalles históricos. También decir sí. mi familia vivía en el reino del norte o en el reino del sur, pero sé que al menos la mitad de mi familia pertenecía a la tribu de Leví, no a la tribu de Judá. Al final, los nombres se quedaron, así como hoy en día llamamos al Estado de Israel, refiriéndonos a todo el territorio. Exactamente. Entonces El Estado de Israel engloba lo que era el reino de Israel y también lo que era el reino de Judá. Es interesante cómo cambia la nomenclatura a lo largo de los siglos. Si hace 3.000 o 2.900 años preguntabas a alguien si vivía en Israel, te respondería, no, vivo en Judá. yo vivo en Judá y Si le preguntas a una persona que vive en las casas de aquí atrás, le preguntas, ¿tú vives en Judá? Él va a decir, no, vivo en las montañas de Judea, dentro del Estado de Israel. Así vemos que los nombres pueden significar cosas distintas. si preguntas si soy judío, no, soy efraimita. Exactamente. ¿Eres judío? No, soy benjamita. Quedaron parte de la tribu de Benjamín, algunos de Manasés, la tribu de Judá y algunos levitas, ya que estaban mezclados. Pero en términos generales, como la mayoría era de Judá, de ahí en adelante todos son indistintamente judíos. Solo para que lo entiendan, una diferencia en 10 segundos. Hoy, quien es de Israel es israelí, pero en la época bíblica no existía ese nombre, era israelita. Entonces es israelita, israelí, judío, efraimita o danita. Es solo para que entiendan el uso de esas nomenclaturas a lo largo del tiempo. No, y esas nomenclaturas aún se usan de formas distintas hoy. Eso lo aprendí cuando guié grupos de portugueses de Portugal aquí en Israel. Yo decía, soy israelí. Ellos decían, no, yo soy israelita. No, yo soy israelí. No, yo soy israelita. Entonces descubrí que en Portugal israelí también es israelita. Es el mismo nombre. Ellos no usan la palabra israelí. Entonces, por ejemplo, en Portugal hasta el día de hoy, israelita se usa tanto para la nacionalidad moderna Como para la... bíblica. Es interesante cómo aún hoy hay personas que usan distintos nombres para lo mismo en la práctica. Exactamente ahora. Vamos. Cuando Josué llegó a conquistar, sigamos caminando. Luis. Yo. Estoy buscando. ¿Dónde está el templo de Baal? Ese es el punto interesante. Fue completamente destruido. Ahora existe una palabrita mágica que la gente piensa que también es moderna. La palabra puede ser moderna, pero su práctica es antigua. Se llama reciclaje. Entonces, cuando la gente excavó esta área donde estamos ahora, descubrieron que debajo de esta estructura de piedras por la que subimos formando esta plataforma, había aquí en el centro la estructura de un santuario pagano. Vamos a mirar en este pozo aquí y así podrán darse una idea de lo que estoy diciendo. Es importante que la gente entienda lo que pasa. Hablamos de un pastel de capas. Entonces la ciudad cananea existía
fue destruida en la época de Josué y quemada. Sobre ella se construyó una ciudad que también fue destruida. Entonces hay muchas y muchas capas. Entonces, si esta capa en la que estamos ahora es de la época del reino de Judá, ya no es de la época del reino unificado, sino del reino de Judá. Si queremos buscar la época cananea, necesitamos excavar y buscar lo que está más abajo. Es justamente lo que hicieron los arqueólogos. Entonces, dejamos eso. Ahora pueden ver un dilema de la arqueología ahí. Lo ilustraste muy bien, como un pastel de cumpleaños con capas de chocolate, coco y más. Lo que está más abajo es más antiguo, lo que está más arriba es más reciente, más nuevo. Solo que para encontrar la antigüedad, tengo que destruir la antigüedad. ¿Está bien? Para encontrar Laquis de la época cananea, tengo que destruir Laquis de la época de los reyes de Israel o de los reyes de Judá. Pero dejamos una parte para que sirva como didáctica, otra más. Si pueden venir hasta aquí, les voy a mostrar algo que hará que sea fácil para ustedes entender. Aquí al frente están viendo esa muralla de la plataforma que yo y Aline mostramos desde afuera, ¿de acuerdo? Y va hasta allá. Aquí hay otra parte de esa plataforma de piedras, pero cuando empezaron a quitar las piedras de aquí, notaron un piso. Ustedes están viendo que las piedras vienen así, incluso están modificadas. Y aquí está el piso. Este piso era parte de un antiguo altar pagano que estaba aquí, así que era una plataforma de la época cananea y había un altar aquí. Las piedras varían en tamaño, algunas son pequeñas y otras grandes. Y aquí encontraron vasijas cananeas, que también sabemos. Así como puedes notar, mira esto aquí, ¿quién lo reconoce, verdad? Esta es una vajilla de Tania Bulois y esta es una vajilla china. Esto aquí es un jarrón griego. La gente va a Grecia y ve que la forma de un jarrón griego es diferente a la de un jarrón chino. En arqueología también entrenamos la mirada para distinguir si un jarrón es cananeo, judío o una imitación. Y la época, por ejemplo, cuando ves un auto y dices, este es un Passat 77, ¿cómo lo sabes? ¿No lo llevaste al laboratorio? Algo así. Encontraron mucha cerámica cananea, huesos quemados que indican sacrificios y 2 estatuillas de Baal en este lugar. entonces claramente estamos a pocos metros de donde estaba un templo de Baal, un lugar de adoración con Sacrificios. todo lo que la Biblia nos relata tantas veces sobre el culto a Baal en los lugares altos. Exactamente estamos en lo que la Biblia nos relata. Encontraron enterrado aquí un pedazo de columna que no era parte del templo del edificio judío. Pero seguramente sería antes de la época de ese templo de Baal, que debió ser muy bonito. Esto es lo que quedó. Vamos por aquí. Está exactamente aquí. Wow, no. El tamaño de esta. Columna. Ella demuestra entonces que aquí había un edificio suntuoso. Y la palabra que mencioné antes, que es moderna, pero la práctica es antigua, reciclaje, ya existía. Entonces ellos usaron restos de ese templo de Baal para construir el palacio gubernamental, recordando que también encontraron 2 estatuillas de Baal en ese lugar. Aquí, además de la cerámica, entonces tenemos estatuillas de Baal, tenemos cerámica, tenemos una semejanza arquitectónica con los templos de Baal mejor preservados que se han encontrado. Y vemos claramente que había 2 pisos aquí, uno más antiguo y otro más reciente. Cuando Rodrigo habló de columnas, podríamos pensar en una pequeña, pero aquí vemos la base de una columna imponente. Pero podemos entender a la gente del mundo antiguo. Tal vez lo ideal no sería tomar restos de un templo pagano de Baal para construir un palacio real por cuestiones quizás realmente religiosas. Pero si lo pensamos en la práctica, cada columna de esas que hay que tallar es un trabajo muy, muy grande. ¿Por qué ahora tienes que ir a un lugar lejano, traer una piedra pesada como esa tallada desde cero, si ya tienes aquí un edificio en ruinas con piedras que pueden ser reutilizadas? Entonces ellos tomaban lo que encontraban y lo reutilizaban. Y a veces, tal vez ignoraban el hecho de que era un templo pagano que no debería ser usado, pero aún así lo usaban por practicidad. Exactamente ahora. Ya vimos un templo solar de la época, también ya vimos el templo pagano de Baal, los 2 paganos, el de Baal, que en realidad ya estaba aquí, fue destruido y reconstruido. Y como la historia de Israel tiene altibajos de fidelidad a Dios, ahora
vamos a terminar con el tercer ejemplo, que es el más triste de todos, que es el del sincretismo que hubo entre el paganismo y la religión judía. Y te voy a llevar hasta la puerta para mostrarte un altar, probablemente de Baal, ¿no? Y tenemos una conexión bíblica relacionada con este lugar. Y allí sí, durante el periodo de la monarquía de Judá, aquí algunos insistían todavía en adorar al Dios de Israel junto con un dios pagano, probablemente Baal. Entonces nosotros Vamos a ver. veamos ese ejemplo allá afuera. Vámonos, vamos. Allá, chicos. Vamos. Aquí a nuestro lado ya vemos el complejo de la puerta y algo me está llamando la atención, esta piedra erguida aquí atrás que parece una matzeba muy clásica. Solo quiero que me lo confirmes. Exacto, buena observación, acertaste. Aunque esté en el monte, muchos empiezan a poner atención. Así es. Una columna de adoración. Exactamente, o sea, esta puerta a la que estamos llegando es de la época en que Laquis era una ciudad que pertenecía al reino de Judá y en teoría el templo de Baal ya estaba destruido. No debería haber adoración a otros dioses ni a otras entidades. Y justamente una de las primeras cosas que encontramos aquí, en la puerta, en la entrada de la ciudad, estamos viendo aquí una matzeba que podría tal vez ser usada para adoración. Pero comentamos que había un templo entero aquí. Sé que está aquí adentro y quiero que vayamos a mostrarlo porque lo que hay ahí es realmente impactante. Y aquí es interesante, Aline, que digas eso, porque era el lugar de mayor flujo de la ciudad. Todos los que llegaban venían por aquí. Aquí, por ejemplo, estas cámaras que estamos viendo eran los lugares donde se cobraban los impuestos. La aduana, la Receta Federal, la persona que llegaba aquí, era donde pagaba el impuesto. Para entrar o salir con productos de la ciudad, allá enfrente hay bancos, seguro los grabaste antes, si quieres te los mostramos. Y estos bancos aquí eran el lugar donde se hacían los juicios de la ciudad. Seguramente ya leíste en la Biblia en casa que siempre había juicios que ocurrían en la puerta de la ciudad. ¿Será que nos da tiempo de mostrarlo? También, Algo importante en lo que debemos pensar es que hoy en día cuando queremos entrar o salir de una ciudad, existen muchos caminos que nos llevan y nos traen. Incluso para Brasil podemos entrar por mar, tierra o por varios aeropuertos. Hoy hay muchas opciones de entrada y salida. En los tiempos antiguos no era común que las ciudades tuvieran una puerta, a veces dos puertas. Incluso Shará, una ciudad bíblica muy importante aquí en Judá. Su nombre significa, wow, miren, esa ciudad tiene dos puertas. eso era algo poco común. Lo que era poco común. Entonces, si toda la población de la ciudad tiene que entrar y salir por la puerta de la ciudad, sin duda es el lugar más concurrido. Y Por eso si vemos aquí, todo sucedía en la puerta. Pagar impuestos, juicios, adoración, todo se hacía en la puerta. Y solo uno de ellos. Así que realmente aquí no te imagines este lugar vacío y tranquilo como está hoy en día. Sí, un constante ir y venir de personas, animales y cargas por aquí. era por seguridad, ya que era una fortaleza. Es lógico que Jerusalén, como capital, tuviera varias puertas. Sin embargo, esas fortalezas solían tener solo una puerta para facilitar la defensa de la ciudad. ¿Puedo hablar ahora del juicio? Claro, mira, Mira, aquí tienes un banco. No sé si Mocho lo está logrando captar ahí. Me voy a sentar aquí. Aline incluso se va a sentar allá para... ustedes, Vean, yo estoy aquí. bajo. Juicio. Aline está sentada en medio. Noten que Aline está en medio. Pero al fondo hay un banco más alto. Aline está en medio y debajo de ella hay otro, mira, más pequeño. Pero mira, aquí las personas se sentaban en cada nivel, de acuerdo con el poder político que esa persona tenía en la ciudad. Los ancianos del pueblo se sentaban ahí. Hay muchas historias que ocurrieron en el portón de la ciudad, por ejemplo. Ruth, cuando Boaz fue a negociar el matrimonio con Ruth, dice que llamó a los ancianos y se sentó en la puerta de la ciudad. Lot en Sodoma se sentaba en el portón de la ciudad. Entonces significa que Lot consiguió un estatus dentro de la ciudad de Sodoma. Porque solo los jueces, los ancianos del pueblo, podían sentarse aquí y juzgar a las personas. Y también había publicidad porque si todo el mundo pasaba por aquí, cualquier juicio que hubiera aquí sería justo, porque sería público. Quien está viendo, nosotros que somos abogados, sabemos eso.
El juicio, para ser válido, tiene que ser público. Exactamente. Los testigos, cuando se habla, obviamente hay testigos en el juicio en sí, pero de cierta manera toda la población estaba aquí, siendo testigo de lo que estaba pasando y también mantenía a las personas en línea. El juez no podía hacer lo que quisiera porque todos observaban y escuchaban lo que ocurría. La posibilidad de que alguien dé un falso testimonio frente a un público muy grande es realmente complicada. Vamos entonces al K. Vamos. Nosotros. Ahora estamos en el santuario pagano que estaba aquí como parte del complejo de entrada de la ciudad. Entonces esta área sería más o menos equivalente a la parte santa, pero el lugar santísimo es esta área que está aquí detrás de ese murito. Ahora quiero invitarlos a entrar conmigo. Rodrigo también, todos pueden venir. ¿Y qué esperamos encontrar en el Santísimo? Un altar, y es exactamente eso lo que tenemos aquí, es un altar roto. Aquí tenía cuernos, entonces aquí estaban 2 cuernos, aquí estaban los otros 2, y este altar era parte de este complejo sagrado. Hasta aquí, todo esto es muy lógico y muy parecido a lo que encontramos en muchísimos lugares por todo Israel y Judá. Sin embargo, hay algo extraño aquí y que está justo aquí detrás de Rodrigo. Esto de aquí, chicos, creo que todos ustedes pueden reconocer qué es esto. Es una réplica, por eso me siento encima. Esta de aquí es la réplica de un inodoro que fue encontrado en este lugar. Aquí se encuentra un inodoro. La cuestión es que los inodoros eran lo más sucio, lo más impuro que había en el mundo antiguo. El altar de adoración a Dios, o en este caso a Dios, era más alto entre los paganos, dependiendo de su religión. Entonces, ¿cómo puede ser que en el Santísimo, aquí convivan por un lado un inodoro y un altar? Esto aquí no tiene el menor sentido. No, y tampoco tiene sentido, porque desde afuera vemos que la ciudad ya tenía alcantarillado. Entonces era una ciudad que tenía alcantarillado, pero aquí no hay ninguna tubería de alcantarillado. Entonces no era un baño para ser necesariamente usado, sino para servir como símbolo de desacralización. Ahora es curioso que hubo reformas religiosas impulsadas por 3 reyes hebreos, 2 por reyes de Judá y 1 por un rey del norte. Josías y Ezequías, reyes de Judá, hicieron reformas religiosas. ¿Qué es una reforma religiosa? Destruyeron estatuas y altares paganos, hicieron una reforma y lograron que el pueblo regresara al Dios verdadero. Como ya mencioné, en Judá fueron Josías y Ezequías quienes hicieron eso. Y en el norte fue el rey Jehú. Y es interesante que lo que hizo el rey Jehú en el norte parece que fue lo que ellos hicieron aquí. Hay un texto de la Biblia que creo que podrías citar que describe exactamente lo que estamos viendo aquí. Una relación entre un baño o letrina y un altar en la puerta de una ciudad. Escuchemos las palabras del libro de los Reyes. Así destruyeron la columna sagrada de Baal y demolieron su templo, y hasta hoy el lugar ha sido usado como letrina. Justamente estos reyes reformadores lo que querían hacer era traer al pueblo de vuelta a la adoración al único Dios. A lo largo de la historia bíblica hay fuerzas que jalan para un lado y para el otro. Acab Menaces. Adoración a dioses paganos. Jehú intenta regresar al pueblo. Y eso es algo constante de un lado a otro. Entonces, si aquí era un templo de adoración pagana, puede ser dejado fuera de uso. Pero ¿quién va a garantizar que después de 1 año, 2 años, 5 años, 50 años, no volverá a ser un lugar de adoración pagana privada? Justamente esa era la idea. Si había algo impuro, esto no podía volver a ser un santuario para nadie. Entonces, poner un baño era una manera de garantizar que este lugar no volviera a ser un lugar de adoración pagana, incluso después de la muerte del rey. Quizás sea de la época del rey Jehú. Esas reformas que se estaban haciendo en el norte tal vez también se implementaron aquí en una parte del sur. Entonces, ¿qué describe la Biblia? Realmente, encontrando aquí en las excavaciones arqueológicas, cosas que ustedes han encontrado en los últimos días, en las últimas semanas, y también cosas encontradas en excavaciones más antiguas. Pero realmente es increíble ver algo exactamente como la Biblia nos lo describe. Un altar y un santuario pagano siendo retirados de uso y colocada una letrina para que no pueda ser usado nunca más en el futuro. Sí, es interesante mencionar que era una forma de desacralizar a un dios.
Si recuerdan, cuando Elías estaba luchando contra los profetas de Baal en el Monte Carmelo, el Mujacar, él, en cierto momento del discurso, dijo lo siguiente: griten más fuerte, hablando a los sacerdotes de Baal. Tal vez su Dios, en algunas traducciones al español dice así, tal vez su Dios está durmiendo o viajando, pero en hebreo está diciendo, tal vez él esté en el baño haciendo sus necesidades fisiológicas, o sea, tal vez él esté en la letrina. Vean que lo que vemos aquí físicamente es la materialización de algo que Elías dice en su discurso contra precisamente el dios de Baal. No encontramos ninguna inscripción de Baal aquí, ni una estatuilla de Baal, como se encontró allá arriba. Pero como posibilidad, aquí podría haber habido un altar a Baal. Probablemente era un santuario pagano dedicado a Baal. Y es increíble ver cómo la Biblia realmente toma forma física. Y por eso creo que es tan increíble el trabajo que haces aquí en Laquicio y también en otros lugares, en las excavaciones que ustedes realizan. Y es emocionante poder caminar por una ciudad bíblica como esta y ver a brasileños aquí excavando. Como brasileña me enorgullece que participemos en el redescubrimiento de la historia. Excelente, y siempre son bienvenidos. Siempre que haya nuevos descubrimientos, novedades de la antigüedad, siempre se los vamos a mostrar aquí. Espero que les haya gustado nuestra aventura arqueológica de hoy, conocer un poco de las ciudades, conocer un poco de los templos paganos. Desde Laquicio, un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Adiós, adiós.